Una noche más, amigos, compartiendo con ustedes. Bienvenidos a Conversando con Banchik. Hoy nos visita desde Estados Unidos Alex Chionetti. Él es un espíritu inquieto, como decimos siempre en el canal, investigador, ufólogo, cineasta, escritor, pero como él mismo se autodefine, un explorador de mundos. Bienvenido, Alex. Hola, encantado. Encantado, Claudia. Bueno, para mí es un placer Hola. recibirte. El año pasado hemos tenido el gusto de entrevistarte con mi esposo para AICU, la Academia Internacional de Investigación Científica Ufológica con sede en Chile. Pero bueno, ese fue un evento privado, podríamos decir, solo para un número de gente, y esta vuelta a través de mi canal para llevar toda la información, todo el conocimiento, toda tu experiencia a mucha gente, ¿no es cierto? De a poco este canal va creciendo, soy nueva en YouTube, ya lo saben los amigos, pero de a poco se va generando más y más suscriptores y se va difundiendo toda la información. Ya has estado en muchos otros canales de YouTube, en entrevistas internacionales, dando a conocer tu último trabajo, tu nuevo libro, OVNIs, la confrontación final. Vamos a estar hablando de eso fundamentalmente, hacia el final de la entrevista, pero queremos hacer un pequeño recorrido para aquellos que todavía no lo conocen a Alex Chionetti. ¿Te parece? Sí, el recorrido que quieras, ¿lo vas a leer tú o Sí, quieres que lo quiero cuente? quiero que me cuentes, Alex, más que nada, cómo empieza ese camino en tu vida, cómo te decides a tomar las sendas de la investigación, de las civilizaciones antiguas, del contacto extraterrestre, de los mundos subterráneos. ¿Cuándo empieza todo? Empieza en una forma progresiva, ¿no? Empieza ya desde niño, o sea, de curioso, digamos, de niño y después de adolescente, curioso, que empieza a ver, a sentir al universo, ¿no? Porque uno tiene esa percepción sensorial, esa sensibilidad con la naturaleza, ¿no? O sea, con los cielos, con la tierra, con el agua, con los cuatro elementos y con las criaturas que lo habitan, ¿no? Y ya de niño me interesaba mucho la vida vegetal, las plantas, los animales, la vida de los insectos, y tratar de, bueno, de compenetrar, ¿no? Y, o sea, y tratar de, bueno, de ser uno con ese universo, o sea, dejar lo que es el yo, el ego de uno y ponerse del otro lado de la vida, ¿no? Del otro lado de la experiencia de estar vivo, ¿no? Y esas experiencias sensoriales lo lleva a uno a expresarse en la ciencia, en el arte, y, y uno, bueno, digamos, sigue varios senderos, caminos que se van presentando, ¿no? O sea, es la percepción que te lleva a descubrir, y descubrir que te lleva a no estar solo en el universo, ¿no? Y uno tal vez siempre nace aislado, ¿no? Como decía Aldous Huxley, el que escribió Un Mundo Feliz, Feliz. decía, los hombres somos islas, la humanidad, somos hombres y mujeres, somos islas, pero estamos interconectados por, digamos, islas flotando en este universo, pero las raíces conectan hacia el fondo, en las profundidades. Y esas búsquedas que pueden ser profundas o superficiales para otros, depende, bueno, del cristal con que uno mira la realidad y cómo también uno se mira a sí mismo, ¿no? Y bueno, y esa curiosidad te lleva a buscar en los libros, en las enciclopedias, en la maceta del patio de tu casa, ¿no? Quienes están ahí habitando dentro de esa maceta con los malbones, ¿no? Y los grillos y
y los cascarudos que caminan sobre la arena, y en esa misma arena las huellas de las gaviotas, y esas gaviotas, cómo, qué tipo de formación, digamos, adquieren a la caída de la tarde, y cómo se mueven, y qué números, qué constante matemática, ¿no? Y esas geometrías, digamos, de la naturaleza son mis primeras observaciones, ¿no? Cuando nos vamos de veraneo a San Clemente del Tuyú, me acuerdo, crecí en Buenos Aires, nacido en el barrio de Almagro, en plena urbe, pero igualmente para mí era ya tener una maceta en el patio, abría los límites que se abrían también a través de una época que eh, los chicos mirábamos mucha televisión, ¿no? Y la televisión, sobre todo la televisión, las series americanas de los años 60, ¿no? Y uno se convertía en Jim de la Selva, o en Daktari, o en Tarzán, y uno asociaba esa selva amazónica en el fondo del patio de tu casa, ¿no? O sea, y el océano era una pileta de lona. Y tenía, digamos, a mi viejo que nos construía, él era visitador médico en esa época de los 60, y traía siempre cajas de su laboratorio que representaba, y ahí nos armaba desde cohetes espaciales a submarinos, ¿no? Y yo y mi hermano, digamos, explorábamos, digamos, lo que podíamos, digamos, lo que podía alcanzar los límites de la imaginación, nutridos por esa, digamos, mansalva de televisión más extranjera, que era también la época de oro, ¿no? La época de oro de la televisión americana, que penetraba, digamos, nuestros conscientes y inconscientes, digamos, en el sentido de Vos buscar sabés, una aventura exterior e interior, ¿no? Sí. Alex, tenés una forma de hablar, yo que te escucho mucho en muchas entrevistas, siempre que puedo y te voy siguiendo, tenés la forma de hablar de un escritor, pero también de un cineasta. Nos vas pintando a través del relato esas pinceladas, en este caso de tu infancia, ¿no? Esa infancia dorada, que bueno, creo que somos por ahí de la misma edad. En aquellos años uno tenía por ahí la puerta más abierta a la imaginación, tal vez con el tiempo las nuevas generaciones ganaron en lo que son los avances tecnológicos, pero se cerraron ciertas ventanas, ¿no? Creo que en esos primeros años describís lo que ibas a hacer después a futuro, como que fuiste trazando una senda por ahí con el incentivo de las películas, con el apoyo de tu padre, en este caso que acabas de mencionar, pero evidentemente había algo que traía ya esa chispa que uno trae, cada uno en su tarea y su misión, y en tu caso, como alguna vez nos dijiste, yo prefiero autodefinirme como un explorador de mundos, y ya desde pequeño lo eras. Sí, sí, lo era, ¿no? Y bueno, y uno tiene periodos, digamos, de estatismo y de acción, y uno tiene extroversión e introversión. Por suerte, lo que era la lectura, digamos, mi familia también me inculcó, no siendo intelectuales, ahí venían con los libros, digamos, clásicos, desde Ivanhoe, Rob Roy, y que también era de Walter Scott, y las aventuras de Bomba, el nieto de Tarzán, algo así. O sea, y después las historietas, ¿no? O sea, para mí, yo también crecí leyendo cómics, historietas, que ya en esa época no había tanta, en ese periodo, la historieta nacional no le llegaba tanto a los jóvenes, niños, adolescentes, ¿no? Uno tenía que ser más grande para descubrir eso. Lo descubriré más tarde, pero también las historietas norteamericanas, Batman y Superman. Claro.
llevaron a dibujar, ¿no? O sea, yo me iba a dedicar a la historieta de lleno, pero me fui enfermando de la vista un periodo y realmente no lo fui dejando de lado, pero también vivía dibujando, ¿no? Vivía dibujando historietas, creando personajes, Claro, ¿no? evidentemente hay un mundo interior ahí muy rico, ¿no es cierto?, desde muy pequeño, pero ¿vos recordás cuándo fue ese clic, esa primera investigación de campo, supongo que fue en nuestro país, que te abrió las puertas a otro mundo y dijiste, bueno, es por acá? Alex tiene que ir por este sendero. La sensibilidad también, yo siempre lo he contado de diversas formas, ¿no? Ya de niño coleccionaba y tenía una obsesión con las figuritas. Marte Ataca, ¿no? Marte Ataca, justamente acá. Marte Ataca, ¿sí? Que se Una lleva de al cine también todo eso, las ¿no? réplicas, sí, sí, pero no olvídate del cine, ¿no? O sea, estamos hablando de la década del 60, ¿no? Esta es Marte Toda una Ataca. reliquia lo que tenés ahí para los coleccionistas. Sí, no, esta es una reedición, no, ojalá fuera, no me alcanza No es para la tener original. la original. No, pero yo me acuerdo que, bueno, tenía terror, o sea, de día tenía un morbo de coleccionar las figuritas, ¿no? Y de noche le hacía a mi mamá, que Dios la tenga en la gloria, la hacía romper, ¿no? O sea, que pero no, era un ciclo de, digamos, de romper, o sea, eso yo después pensé, bueno, a lo mejor tiene algo que ver, yo soy otro más abducido que no ha tomado conciencia de lo que le pasaba en esa época, ¿no? O sea, 10, 11, 12 años, aterrorizado ya por esos marcianos con sus cerebros, con los sesos afuera que venían, podían entrar por la ventana de mi casa, ¿no? O sea, era un ciclo, ¿no? Y lo que valen esas figuritas, una, lo que hoy Claro, en día, o me sea, imagino. porque después, bueno, las volví a coleccionar y las perdí, qué sé yo, pero ya había un interés y realmente el tema de la invasión extraterrestre me daba pánico, o sea, pienso que me convertí ya en ufólogo, de investigador omnílogo, de buscador de lo extraterrestre por confrontar esos miedos, ¿no? Esos miedos atávicos, infantiles, y lanzarme a una primera investigación de campo que se da ahí por el año 77, en una zona que también tiene que ver con mi primer libro, con el Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba, en la zona de Tulumba, de Anfunes, Tulumba, donde tenía ciertos lazos familiares y algunos veraneos llegábamos a duras penas con el Citroën de mi padre, ¿no? Y, esos descubrimientos conectaban ya los primeros pasos con la arqueología, digamos, con las pinturas rupestres, o sea, con el arte antiguo de civilizaciones anteriores, y la aparición de una huella en forma de herradura que había quemado todas unas palmeras en una región, digamos, semiárida de cerros en ese camino que va desde Anfunes a la villa de Tulumba, ¿no? Ya una zona con mucha historia, ¿no? Hay historia también del pasado de los indios come chingones, ¿no? Que eso va a ser mis primeras exploraciones del mundo subterráneo, del mundo de la arqueoastronomía y bueno, y de los misterios de los sanavirones y de los indios, digamos, cordobeses, ancestrales, que tenían ya una conexión con el cosmos y dibujaban constelaciones en las paredes y vivían en forma semisubterránea, ¿no? O sea, unas coincidencias bastante misteriosas, ¿no? Digamos, las fuerzas extrañas, como diría Leopoldo Lugones, que ya de joven Leopoldo y Horacio Quiroga
fueron a ese Cerro Colorado, ¿no? Y descubrieron, ¿no? Dos personajes también muy trágicos, ¿no? Unos personajes oscuros, unos personajes, digamos, de la literatura rioplatense, de lo fantástico. O sea, de eso también no me puedo dejar, de la literatura fantástica, y eso combinan Claro, claro. las primeras narrativas que son anteriores a esos viajes familiares, que es escribir cuentos, y en esos cuentos aparece el tema del arqueólogo que trata de entrar en una mina abandonada, custodiada por arañas gigantes, y que custodiaban un tesoro, ¿no? O sea, que eso se va después dar en realidad unas décadas después, cuando Claro. voy arrastrándome a través de los túneles de los tallos y pasando junto a estos alacranes gigantes, que yo no sé si son venenosos o no, pero son unas tarántulas bien, mezcla de escorpiones y tarántulas bien Sí, truculentas. sí, yo creo firmemente en tu historia de vida, de lo que te he escuchado, como digo, y de lo que te estoy escuchando ahora, que ya desde niño tu alma, por decirlo así, sabía un poco los senderos que ibas a tomar después. Yo soy de las que creen que uno elige un poquito el sendero antes de volver a la perla azul, ¿no? A la mota azul, como decía Carl Sagan. Este, La mota, sí. sí. Ahora, ¿cuántos años tenías cuando pasó lo del Pale Cerro Dot, Colorado y todo Blue eso? Pale Dot, el Ujú. libro ese, Blue Pale Dot. Así es. Eh, y sí, son las convergencias, ¿no? O sea, yo pienso, antes era escéptico, pero yo pienso que hemos vivido antes en el planeta muchas veces, ¿no? O sea, antes, tal vez por eh, mis influencias y dogmas católicos, cristianos, de creer en el karma y la reencarnación, pero yo pienso que existen las dos, y, y no nos escapamos ni de una ni de otra, ni del karma ni de la reencarnación. O Claro que sea, sí. Alex, te preguntaba, ¿cuántos años tenías más o menos cuando visitabas Córdoba? entre los 16, 17 años, ¿no? 15, 16, 17, ¿no? Y luego, ¿cuándo das este salto hacia Estados Unidos? En el medio pasaron cosas, porque sé que anduviste, como bien decís vos, de expedición por muchos lugares, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Contanos un poquito esto. Sí, antes de emigrar a Estados Unidos, hay un periodo que son unos casi 7 años, entre los 70s y 80s, que es el tema de mi nuevo libro, ¿no? De Omnis, la confrontación final, un libro que lo escribo después de Mundos Paralelos, en ese periodo antes de emigrar a Estados Unidos, y que abarca investigaciones de campo, que van desde esa herradura quemada del año 77 hasta casos del 83 y del 84, ¿no? Ya, o sea, el título original siempre fue La confrontación final, porque en esa época los omnílogos esperanzados creíamos que con el sistema que estábamos utilizando, entre las hojas de las computadoras, las sábanas de IBM, se podían lograr modelos predictivos que nos podían llevar a una posible confrontación, o sea, de contactar el fenómeno a un nivel físico, no místico, sino totalmente predictivo, a través de la recopilación de datos y de investigaciones de campo, ¿no? O sea, ya te digo, ese es el libro, el segundo libro, que parece que tardó también unos 40 años en poder conseguir un editor, ¿no? O sea, vivimos una época que ya es más independiente en imagen, en la media, sea cine, televisión, o editoriales que no son tan monopólicas como han sido siempre Claro. un parto de la burra, poder publicar
tu libro, ¿no? Ahora Claro. esto ha cambiado, ¿no? Por suerte, ¿no? Tecnología y lo masivo ha abaratado los sismas que van desde Amazon hasta Netflix, ¿no? Cosas que nacen del Silicon Valley y bueno, en Estados Unidos sale todo lo novedoso que al final puede producir una revolución, digamos, mediática, ¿no? Y ha sucedido, ¿no? Pese a todos los pros y contras que la nación más poderosa del planeta ha gestado, sigue gestando, ha atado y desatado, ¿no? Quiere decir, Alex, que este último trabajo, este último libro, OVNIs, la confrontación final, va resumiendo todo un trabajo de investigación antes de que vos partas hacia Estados Unidos, y son casos de Argentina y Uruguay, ¿no? Sí, sí lo diría así, o sea, el título español de esta versión, edición española, dice Guía de Investigaciones de Campo, pero el título original era Investigaciones de Campo en Argentina y Uruguay. Pero de esta forma el libro tiene más trascendencia, aunque hay varios capítulos más internacionales, por ejemplo, que habla de la relación entre Argentina y España, ¿no? Siendo el editor español y en esa época teníamos mucho intercambio entre los 70s y 80s con los colegas ibéricos y catalanes y españoles, ¿no? Y había la ufología española, tenía revistas y yo colaboraba también con varias de esas revistas que iban desde Mundo Desconocido hasta Stendek, revistas y boletines, y asociaciones y figuras señeras de esa época que había realmente un intercambio, ¿no? O sea, en esa época nos mandábamos cartas, ¿no? Y uno esperaba el boletín, ¿no? O sea, las cosas eran lentas, ¿no? Muy pocas veces se utilizaba el teléfono, ¿no? El espacio Sí, ahora se evidentemente contiene. en tan pocos años todo ha cambiado muy rápidamente, ¿no es cierto? Lo tecnológico, los avances son, y en una sola vida uno como que vivió varias etapas, ¿no? Fue testigo de esos avances, que en algunos casos, como vos decís, tal vez sirven para atrofiar un poco la imaginación y van cercenando por ahí los caminos o van induciendo por otros senderos, ¿no? A los más jóvenes. Quiero preguntarte, hablando de este enamoramiento que tenés con todo lo que tiene que ver con civilizaciones antiguas, con mundos subterráneos y esta conexión de toda América, ¿qué significó para vos toda tu investigación, el trabajo de campo que hiciste en Marcahuasi, Perú? Marcahuasi es parte de mi primer eh, gran viaje fuera de Argentina, ¿no? Fue el descubrir progresivamente, primero a través de mis viajes a las provincias argentinas, donde siempre he aprovechado para estudiar el pasado de cada provincia, pero ya el primer gran salto es encontrarse con, con lo preandino, lo preincaico, o sea, las culturas precolombinas de los Andes y, y sobre todo los Andes, Gran Mayuque y los Andes, yo siempre las llamé las montañas azules, ¿no? Es digamos, es un poco la meca de esos misterios, ¿no? Por suerte, Bolivia y el Perú y Chile los teníamos ahí cerca, ¿no? Cerca, del otro lado de Mendoza, ahí se abrían, digamos, las majestuosas montañas que ocultaban y que siguen ocultando un montón de tesoros, digamos, físicos, materiales, emocionales, espirituales, de todo tipo, ¿no? Para nuestra generación y las generaciones venideras, esas cadenas vivientes que tenían también sus cavernas y sus cuevas. Digamos, la cueva de las brujas es una de las primeras
digamos, los primeros pasos que van a llevarme a lo largo de la cordillera hasta el Perú. Y bueno, Marcahuasi es otro gran descubrimiento que me va conectando ya con mi amistad epistolar con el descubridor de Marcahuasi, ¿no? Ya antes de llegar al Perú, yo sabía hacia dónde iba, ¿no? O sea, es interesante como en ese primer viaje, primero voy a Marcahuasi y después voy a Machu Picchu y me encuentro que me estoy aburriendo en Machu Picchu, ¿no? O sea, Machu Picchu es algo demasiado, es demasiado manicuriado, o sea, demasiado simple, pese a lo avanzado que es y lo estético que es, pero no me presentaba un desafío, ya estaba demasiado todo establecido, descubierto, cuando Marcahuasi era algo, un misterio que todavía había que decodificar. No había mucho trabajo en esa meseta, es una meseta que está a unos 7.000 pies, o sea, 3.500 metros. Más de 3.700 metros, un lugar alto, donde uno empieza digamos, a sentir que está en otro mundo, ¿no? Tener que respirar, ¿no? Tener que respirar una atmósfera que se convierte en más densa, ¿no? Y no sabía que ese valle, el valle que se llama Santa Eulalia, el valle de Santa Eulalia me iba a ser el lugar que años después, décadas después, me iban a dar la oportunidad de descubrir dos ciudades perdidas que nadie había realmente registrado o ha estado hasta la fecha, ¿no? Y esos dos descubrimientos realmente, dos o tres descubrimientos me contentaron un poco, ¿no? O sea, y volvieron digamos, a redefinirme, digo que bueno, los Andes peruanos, los Andes ecuatorianos, ya, los Andes bolivianos tienen un montón de enigmas del pasado y del presente que hay que explorar, ¿no? Y que hay que describir y que hay que seguir indagando y conocer y hablarle a nuestros hijos y descendientes de esos lugares. Y hay que llevarlos, ¿no? Y hay que llevar y recomendar a los amigos, si es posible, bueno, transcribir todo eso a través de artículos, a través de fotografía, a través de videos, a través de programas de televisión, a través de tours, de recomendaciones y conferencias. Alex, mencionaste recién que en Marcahuasi tuviste la posibilidad de encontrar ciudades perdidas, que ha sido un descubrimiento en base a tus investigaciones de campo. Contanos un poco de esto. Bueno, a lo largo de los años hice algunas excavaciones, hicimos un pequeño descubrimiento de unos túneles, siguiendo la leyenda de un lugar donde se sacrificaban doncellas, entre comillas, porque también encontramos bastantes huesos, ¿no? Y osamentas que eran de personas jóvenes. Eso lo pude corroborar haciendo un estudio de datación, tuve una cierta cooperación del Smithsonian a través de un amigo también peruano con buen cargo que pudo ofrecerme ese tipo de estudio, siendo un tema que para la arqueología, el tema de la cultura Masma y de Marcahuasi, siempre ha sido una especie de anatema, ¿no? Era herético, porque no venía de un arqueólogo profesional, venía más bien de un esotérico visionario, como fue Daniel Russo de
groseros, ¿no? Al que seguí sus pasos y él me designó, me puso la misión de continuar su investigación con ciertos parámetros que él me dictó antes de su muerte, ¿no? Y eso un poco lo continué y de ahí me llevó al descubrimiento de otros templetes subterráneos, por ejemplo uno que tiene toda una formación sepulcral con estos cráneos deformados, abultados, ¿no? Wow. Que descendí, entré, fotografié, pero no extraje ninguno, todavía están ahí. Qué Sí, bueno. El otros espíritu, misterios también de la cueva de los tallos. de Morix, ¿no? Ese era el espíritu de Juan Morix, dejar todo en el lugar y hacer como un gran museo, pero in situ, ¿no? Claro, de no tocar lo que pertenece a nuestra humanidad y a las diversas patrias. Claro que sí. Qué paradoja, ¿no? Porque el Smithsonian, tengo entendido que donde ve algo, ahí se lo quiere llevar, ¿no? ¿Es verdad eso? Sí, ¿Es un mito? sí, no, hay mucha gente del Smithsonian que fueron parte del siglo pasado, hicieron varios estragos, de cortarle la cabeza, digamos, a Joaquín Murrieta y a Pancho Villa también, y robarse por, por ahí esas cosas, digamos, de la truculencia de los museos, ¿no? Y también de los gigantes y las calaveras de cristal y todo Claro. eso. Pues, es una colección que cuando uno llega ahí dicen, ah, no, los tienen en cajones. Y hay muchos, digamos, en Washington hay muchos, digamos, pasadizos, muchas clasificaciones, muchos, digamos, ¿cómo se dice? Nichos y con puertas y estantes y refrigerados donde se abran y ahí están las cápsulas esas de tiempo, ¿no? Unas colecciones increíbles que este mentor del Museo de Smithsonian me mostró en varios de mis viajes y él también, se jugó, digamos, su buena reputación siendo de origen peruano en, en darme una mano para investigaciones que eran, digamos, consideradas fringe para la arqueología Claro. oficial. Y ahí otro descubrimiento fue una ciudad pre-inca que mostré algunas fotos, ¿no? Que yo la llamé la ciudad de Set, en memoria de un investigador italiano muy ingeniero italiano que hizo unos trabajos excepcionales que lamentablemente ni se conocen en castellano ni en inglés. ¿Ya? Y él había trabajado también en lo que eran las estructuras piramidales de Egipto, tratando de descifrar lo que eran los túneles, los pasadizos. Y hablando de túneles y de pasadizos, vos sos seguramente de los que creen que existe toda una ciudad subterránea, que estamos interconectados, ¿no? Desde aquellas antiguas civilizaciones especulamos tal vez escapando de alguna catástrofe natural, un diluvio, una lluvia de meteoritos, o vaya a saber qué, escondiéndose de los dioses, ¿por qué no? Que han adaptado estos sistemas de cuevas adaptándolos con la mano de obra humana y con alguna ayuda por ahí de alguien más para vivir bajo tierra. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia que fue muy fuerte en tu vida seguramente y que te inspiró años después para hacer inclusive un documental sobre las cuevas de los tallos? ¿Qué me inspiró? Bueno, sí, también es algo gradual, ¿no? O sea, es lo que decías de las antiguas genealogías, de las antiguas generaciones que han vivido, digamos, en nuestro planeta, han sobrevivido diversos ciclos, ¿no? Tenemos que hablar de los ciclos históricos y prehistóricos o protohistóricos, de la historia antes de la historia,
y estas leyendas y mitos que aseveran, más allá del relato bíblico, de que las humanidades anteriores fueron destruidas por el elemento del agua, principalmente el diluvio, ¿no? Y esas narrativas mitológicas las encontramos tanto en Oriente como Occidente, como en Mesoamérica, en los aztecas mayas, como en los Andes, como también en Mesopotamia y en la India, y por donde quieras encontramos los mitos del diluvio y después el supercontinente de la Atlántida en el Atlántico y muy Lemuria en el Pacífico, ¿no? Estamos hablando de 10.000, 20.000, 30.000 años, 50.000 años, y nos perdemos, digamos, en los ejes de los tiempos. Cuando, por ejemplo, yo ascendí por segunda o tercera vez a la meseta de Marcahuasi, bueno, al principio yo pensé, no, son cosas olvidadas de las rocas, no, estamos realmente, eh, estamos entrando en una especie de juego de la imaginación, la simulacra y la pareidolia, o sea, y queremos ver lo que nuestra asociación de los sentidos y en conjunción con la imaginación nos están haciendo ver lo que vemos o en las nubes o en las vetas de mármol de la escalera, ¿no? O sea, estamos, digamos, proyectando. Pero después cuando uno empezaba a ver que las figuras tenían simetría bilateral y que había un trabajo, no decir que todas las rocas eran unas esculturas gigantescas, como muchos realmente aseveran o distorsionan, ¿no? Eso nunca se había realmente, digamos, puesto como una norma, digamos, investigativa yendo en contra, digamos, de las posibilidades arqueológicas, pero estas figuras coincidían con el tipo de construcción megalítica, ¿no? Y los megalitos, que significaba cortar y ensamblar y traer desde canteras lejanas hacia ciertas montañas sagradas, estas construcciones ya te daba la sensación de, bueno, que había un propósito, el propósito, bueno, de salvar la sangre humana, ¿no? La sangre humana era el tesoro de la humanidad. Y civilizaciones, cuando hubo estas catástrofes, algunos iban hacia arriba, otros iban hacia abajo, ¿no? Algunos se elevaban, digamos, no se elevaban, peregrinaban, ya conocían, se asentaban y más allá de que ya habían construido pueblos y ciudades, también empezaron a construir refugios en las altas montañas, como otras que no estaban en zona de altitud, pero más hacia lo que es la ceja de selva, iban hacia adentro, ¿no? O sea, a escapar de los elementos construyendo, digamos, especies de búnkers, como sucede en la actualidad, ¿no? Como sucedió en las guerras de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que los países avanzados construían dentro de las montañas, ¿no? Y tenemos en Suiza, por ejemplo, ciudades completas subterráneas, en el Piamonte, en Torino también, ciudades completas que vive gente y no salen y lo mantienen en secreto, ¿no? Y eso existe hoy en día. Como puede existir hoy, existió hace 10.000 años, que no es nada. A nivel cósmico todo puede ser fantástico, ¿no? Y a nivel universal. Claro que Y, sí. y eso, bueno, eso son partes. Malcahuasi me lleva tallos también. O sea, los dos temas son una gran convergencia, ¿no? O sea, es toda un itinerario de sincronística, una sincronística que yo me pellizco, ¿no? Digo,
esto va más allá de las casualidades, ¿no? Ya, es un poco seguir el código Da Vinci cada 2 pasos. Ya, más allá de las geometrías o matemáticas invisibles que no vemos, ¿no? Y que nos cuadriculan nuestra vida, ¿no? Y tratamos de saltar los renglones, digamos, los renglones torcidos de Dios. En ese sentido. Claro, pero indudablemente, Alex, algunos espíritus son más sensibles por ahí a captar y hacer estas conexiones, a dejar por ahí la mente un poco más abierta, más desprejuiciada, menos ortodoxa, para llegar a esta clase de conclusiones. Recién mencionabas a un mentor que tuviste, el señor Daniel Russo, decías, ¿no es cierto?, por todo lo que va a ser el legado de Marcahuasi. ¿Y qué te lleva a Tallo? Yo sé que hay una conexión, lo acabas de decir, pero volvamos a Tallo, porque yo sé que Tallo fue un sueño por ahí esperado, programado, pensado, esas expediciones a la selva, que también hubieron momentos, existieron momentos de mucha zozobra, pero al final pudo hacerse un trabajo investigativo que quedó reflejado en el documental La Odisea de Tallos. Sí, justamente ella es un documental que sigue inconcluso. Ha sido la odisea de los Tallos, tanto de llegar al sistema cavernario, a las cuevas, como terminar el documental, ha sido también un periplo. Por eso le puse la Odisea de los Tallos, acordándome de el Ulises de Homero, ¿no? Claro, claro. No, no el Ulises de James Joyce, pero el Ulises del viejo Homero, y que ha sido un camino arduo, ¿no? Por suerte pude publicar mi libro The Mystery of the Tallos Caves, que originalmente estaba escrito en castellano, y la versión original castellano, que ya la había terminado hace casi una década atrás, se llamaba La Odisea de los Tallos, pero los editores norteamericanos no estaban convencidos, querían un título más pedestre, más general, más comercial, que lo entendieran realmente, digamos, el interés mediático medio, ¿no? del público básico, ¿no? Básico y curioso, intrigado por los misterios del pasado conectado también, ¿no?, con la teoría de los antiguos astronautas. Ese ha sido el gran desafío. O sea, tanto Marcahuasi como Tallos, yo los pongo en el mapa los dos a través de mi colaboración como productor asociado, productor consultante de la serie Alienígenas Ancestrales. O sea, los dos temas son vistos alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos o en Latinoamérica, pero sino también en el resto de los países industrializados a este tipo de series, a este tipo de canales, claro, de televisión como History, Historia, ¿no? Y sí, o sea, yo lo pongo, soy realmente el precursor, el pionero de estos temas, y aparecieron un montón. Después que yo hice ese segmento, ese programa, aparecieron otros, digamos, documentalistas digamos, a pisarme los talones, a tomar mi concepto de idea, como sucedió con uno reciente que también hizo un gran documental por años, y en ningún momento me invitó a comparecer con los otros colegas. Y lo más interesante, que él vino a mi presentación en la universidad donde estaba estudiando cine, en Quito, Ecuador, a escuchar mi conferencia de que yo estaba trabajando en la producción de documental. O sea, de ahí salió la idea, ¿no? Pero después vinieron un montón también, ¿no? Y yo me fui rezagando, y bueno, yo que era el primero, soy el último ahora. Esas cosas suelen suceder, ¿no? Justo te iba a preguntar sobre los nuevos documentales. Últimamente se ha estrenado La Leyenda de Tallos,
Creo que te Por eso refieres a ese, ¿no? que me estaba Es una producción refiriendo ecuatoriana. a a ese, a ese Bueno, es documental necesario. lamentable por ahí no citar las fuentes, no ir a los referentes, a los pioneros en estos temas, pero lamentablemente a veces son las reglas del juego tan mezquinas, ¿no es cierto? Sí, Donde, mira, los otros días hablaba con una doctora que radica en España, Ruth Rodríguez Sotomayor, siempre la recuerdo por claro, diferentes cosas. Ella claro, sí, estudia el origen de las lenguas en América. Ella sostiene, según su opinión y su investigación, de que existía la escritura en América, que en América no eran bárbaros, y que luego desde América, como decía por ejemplo Morix o Florencio Basaldúa, desde América se irradia la cultura al mundo, o al menos algunas razas en particular, y ella hace ese paralelismo. Y sin embargo su tarea no es reconocida en Ecuador, y muchos han tomado su obra y la han hecho propia, por lo cual la doctora ahora está luchando de manera judicial para reclamar los derechos, ¿no? Pero algunas veces uno peca de buena fe de entregar trabajos, de entregar bocetos, diferentes documentos que ella había hecho sin un respaldo primero, por ahí del registro de autor, y entonces ahora a través de los años tiene esta amargura por ahí en un punto, pero sigue luchando, es una gran luchadora. En tu caso creo que también, Alex, a pesar de todo, yo no considero que seas el último, al contrario. Creo que algo que te destaca a lo largo del tiempo es esta resiliencia que uno tiene, ¿no? A pesar de los vaivenes, y animarte por ahí en esta etapa de la vida, que uno ya está más maduro, que uno ya encara las cosas con determinada experiencia, seguir avanzando. Y esto lo reconoce y lo valora la gente. sí, bueno, gracias por tu comentario. Sí, no, justamente eso fue ya el tema de la cueva de los tallos estaba olvidado, o sea, en el interín entre la gran expedición que continúa el gran éxito del libro de von Däniken. La consecuencia es una de las expediciones más grandes espeleológicas que se llevan a cabo, ¿no? Con el ingeniero Stanley Hall. Entre ese interín son pocos los que vuelven a Tallos. Yo soy uno de los pocos y soy el primero que graba en digital las cuevas. Antes no había nada. ¿En qué año fue esto? Recordanos, Alex. ¿Cuál? Esta bajada tuya y todo lo A que es ver, la filmación que haces. mis 3 expediciones son entre el 2006 y el 2007 y hago una cuarta expedición en el 2009. Bien. Ya, es el último periodo que vuelvo solo, ¿no? En forma de expedición a la zona de Ecuador y voy también a estudiar, investigar el tema de las minas de Cumbaratza en Ambija, que Morix descubre, ¿no? Las minas más grandes en la historia de Sudamérica también las encuentra Morix y enseguida tiene una invasión de tierras y pierde, ¿no? O sea, eso es lo más curioso, lo trágico, ¿no? De su vida. El descubridor de dos vértices importantes, el tesoro de las láminas de la biblioteca metálica, que queda oculto y perdido. Cuando ya estaba, digamos, el mismo olvidándose, él concreta su sueño de descubrir una riqueza minera en oro. Cuando se da a conocer hay invasión de tierras, pierde todo. Y después muere y muere totalmente solo con un montón de monedas en su mesa de luz. Yeah. Así que hay que digamos, nunca cantes victoria antes de tiempo. No, o sea que realmente es un personaje casi parece salido de las películas de John Huston. ¿Llegaste a conocerlo a Juan Morix? No, no lo conocí. En el año 82, en plena época de la Guerra de las Malvinas, yo estaba organizando una expedición
que tenía dos objetivos: acercarse a Morix e ir a conocer al padre Crespi, que muere ese mismo año, del 82. O sea, Morix muere unos años después, unos 7 años después, pero yo intento ir a conocerlo. Yo tenía todo abierto porque mi gran amigo era Julio Goyen Aguado, que es el primer testigo con Morix de la Biblioteca Metálica. Claro que sí. En En el 68, 68, ¿no? Sí, cuando se hace la expedición mormona. claro. Y nadie sabía de la expedición mormona. Yo soy el primero que da a conocer de que los mormones habían estado ahí cuando viajo al estado de Utah en el año 2000 a, a tratar de encontrar la verdad, porque Julio nunca nos decía que era una entidad de beneficencia norteamericana. Si hubiéramos partido, porque sabemos que los mormones tienen toda una tradición con las láminas de oro del ángel Morón y que Claro. eso originó toda la religión, ¿no? La decodificación que el líder fundador de los mormones, Joseph Smith, hace de esas placas que estos ángeles entierran en el estado de Nueva York, no muy lejos de acá, en el Cerro Cumorah. Ya, son láminas que son vistas por el séquito de Smith, pero se mantienen ciertas, digamos, ocultamientos y vericuetos y laberintos muy parecidos al tema de los tallos y de Morix y de Julio, ¿no? En los 60. Por eso lo mantienen oculto, ¿no? De que fueron los mormones. Yo encuentro los datos y conozco de encuentro al personaje que había financiado esa expedición, a los dos personajes, Jefferson y Wells, en ese año 2000, en ese viaje que hago a Salt Lake City, al centro del imperio mormón, ¿no? Y muy bien, ellos colaboran y Jefferson me muestra, me regala los diarios de esas expediciones, me regala todas las fotografías que ahí lo veo a Morix, ahí lo veo a Julio, ¿no? Fotografías que han sido tomadas con su cámara y con sus películas y también películas Super 8 que después desaparecen porque se las quedan en Argentina, ¿no? O sea, y no retornan a Utah, ¿no? Cuando la vamos a buscar, cuando estaba en la casa de Jefferson, digo, no, no está más, digo, no, yo sé dónde están en Buenos Aires tus películas. Yo las he visto. Ya Julio me las proyectó una tarde en su oficina en Avenida de Mayo, ya, varios años antes, ¿no? O sea, es una historia que en mi libro narro con, Y en tu opinión, ¿cuál fue con el descubrimiento legado? y con humor también. Y ¿Cómo? con descubrimientos nuevos y con humor también, Claro, y con afecto de los viejos amigos, ¿no? claro, claro que sí. Te preguntaba, ¿cuál fue el legado más importante para vos de Juan Morix? Oh, sí, él dejó varios niveles en su vida, ¿no? Es un personaje fascinante, con sus contradicciones, con sus partes, digamos, loco lindo, con sus partes, digamos, también de monstruo histórico, de húngaro, ¿no? Los húngaros, tenés que verlo a través de los húngaros, son personajes bien salvajes, ¿no? Vienen de los hunos y son brillantes, o sea, tienen una mente diferente al resto de los europeos. Son cosas, los magiares son cosas serias, ¿no? O sea, tenés que estar ahí, aceptar, o podés perder tu cabeza ahí en esas confrontaciones, ¿no? Recordar a Atila, ¿no? Atila, ya de 2 metros, rubio, ojos celestes, que tuvo vinculación, digamos, con varias de las partes locas de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, digamos,
del fascismo de esa época, después que conecta también con otros laberintos porteños, porque Morix emigra y se convierte en un húngaro argentino, ¿no? Más salvaje que eso no puedo decir. Muy surrealista realmente, pero bueno. Y se va, no, y se va de Buenos Aires a meterse en el mundo de la selva, ¿no? Claro, Tipo, claro. se cruzaba la selva como se cruzaba el jardín botánico de Buenos Aires, De ¿no? Buenos Aires, sí, sí, Y sí. con su pistola, y, o sea, Morix es un explorador, el tipo es un explorador y es el descubridor de la cueva de Cuangos, ¿no? O sea, eso no, por más que haya sido, y digamos, estando ahí, la élite ecuatoriana lo trató muy mal, ¿no? O sea, lo veía como, realmente, un, digamos, una especie de, digamos, de persona que no les caía mucho porque con su conocimiento y arrogancia bien entendida, eh, chocaba con lo que han chocado otros exploradores, sean intelectuales, o sea, digamos, del realismo fantástico. O sea, Claro. Sí, Morix es una encarnación, y Peña Mateus también, el escribano, es otra encarnación de esa generación de realismo fantástico que conecta Europa con Sudamérica, ¿no? Y Argentina tenía también un montón de estos realistas fantásticos, y Ecuador también, y los Andes, ya, y más allá de los Andes. sí, Encontramos sí. todo este crisol, pero es también la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana y el bagaje. Pero ya te digo, Morris trae ese bagaje también, digamos, de culturas primordiales que se vivían. No sabemos mucho del pasado de Morix, o sea, nadie, justamente, yo unos años atrás, justamente me fracasó un viaje a Budapest. El objetivo era rastrear mucho de lo que no sabemos, de los años perdidos de Moritz, ¿no? Sí, varios húngaros capitalinos de ahí han trabajado. Ahora sabemos mucho más que hace 10 y 20 años, ¿no? Sobre, digamos, toda la corriente de teorías de los magiares que emigraron y que las Américas, digamos, las Américas fueron el crisol de razas iniciales que descubrieron Europa, ¿no? Y Europa después va a descubrirnos a nosotros a través de Colón y sus contemporáneos navegantes y exploradores, ¿no? O sea que es... Pero ¿qué pasó? O sea, en los Andes se creó, por eso es la teoría también de Sotomayor, de Thor Heyerdahl, de Jean Savoy, de otros, digamos, avant-garde, interesados en el pasado humano, ¿no? Y Morix era un interesado en eso, o sea, en las transnavegaciones atlánticas y pacíficas, ¿no? Y bueno, y todos convergen, bueno, en atlantólogos, o sea, en la Atlántida. La Atlántida es otra de las realmente culturas madres, y está por todos lados, y no la podemos ocultar, por más Claro. que Sí, sí. los reduccionistas la ponen dentro de las columnas, digamos, de Hércules, porque Hércules. tenemos a los señores de la National Geographic también, muy emparentada con el Smithsonian también, con toda Sí, una élite conservadora claro. Sí, sí. de que se asienta en la arqueología y antropología del siglo XIX y quieren mantenerla durante otros 100 años, pero esa estructura se empieza a desmoronar ya con expediciones como las del Kon-Tiki, como las de Serpiente Emplumada de Savoy y muchas otras más, ¿no? O sea, de Vito Alzar, que también era un contemporáneo y que fue amigo de Morix.
Indudablemente, ¿no? El temple de Morix, esta mixtura de sangre, ¿no? Este guerrero, el espíritu salvaje por ahí de los que lo precedieron, y todo el tesón que él pone en su investigación, que bueno, como bien decís, no encuentra el apoyo ni en Argentina ni en el gobierno tampoco de Ecuador. Un trabajo solitario rodeado de los pocos que consideraba su mano derecha o sus hermanos realmente, como el caso de Julio Goyen Aguado aquí en Argentina, o del doctor Gerardo Peña Mateus allí en el Ecuador. Quiero preguntarte, Alex, te voy paseando por diferentes temas porque quiero volver a tu último libro, OVNIS, la confrontación final. ¿Has tenido desde pequeño, de joven, ese encuentro cercano al tercer tipo, ese avistamiento, esa cosa realmente que ha dejado una marca, un recuerdo, una huella? Porque cuando empezamos la charla decías, quién sabe, tal vez yo fui abducido, no lo sabré. Esa es una pregunta, digamos, personal y privada que no tengo temor de responder. No, en ese periodo sí, hay un viaje que hacemos, que venimos en la ruta 2 con mi familia, mis padres y mi hermano, y hay una especie, digamos, de objeto metálico en el cielo, como estacionado. Me acuerdo que paramos y no se movía, y muchos autos se habían parado en esa época. Estoy hablando en los 60, que es la época ya entre el proyecto Gemini y el Apolo, ¿no? Y era época, bueno, que ya teníamos el tema de lo extraterrestre, estaba también en las series de televisión, y uno quería, bueno, eh, digamos, quería ser parte de ese mundo, ¿no? O sea, de los astronautas, todos los niños estábamos, digamos, ansiosos de llegar a la luna, ¿no? Esa es la época, ¿no? O sea, no me acuerdo qué pasa, pero ese objeto estaba bien alto en el cielo. Y como te decía, no tengo esas memorias. Tenía ese miedo a los que marcianos podían venir a través de las vías del tren, acercarse a nuestro barrio digamos, y arrancarnos de nuestras camas para llevarnos a esos platillos. El tema de la invasión, ¿no? O sea, la invasión estaba, digamos, a flor de piel en esa década de los 60, ¿no? O sea, eso es un tema, bueno, que también tal, tal vez era también atípico, de repente como inconsciente colectivo, ya lo empezamos a vivir la gente de Buenos Aires, adelantado a la gran tragedia del fascismo argentino y de los desaparecidos, ¿no? O sea que eso vendría en los 70, ¿no? O sea, no sé si nos estábamos adelantando a vivir esos terrores, ¿no? Yeah. Pero, uh, no, mis experiencias, digamos, de experiencias ovnis vendrían tiempo después, en mis retornos a Argentina, por ejemplo, mis experiencias en Victoria, ya en la década del 90, y después experiencia que tuve en México, ya también en los 90, ya después de la Victoria. Pero en ese periodo, bueno, ese periodo también, esa década, el tema de las abducciones y el tiempo perdido se da también en Estados Unidos, ¿no? Y al ser expuesto, yo tengo sueños que parecen realidad, ¿no? Con estas entidades, ¿no? Esas entidades tipo grises, de ojos grandes, que durante el sueño no sabemos si son experiencias de realidad o son, digamos, experiencias de uno que está
en estos temas y es más susceptible, ¿no? Pero yo pienso que el tema de los abducidos en esa época, dentro de lo que es, yo llamo las infestaciones, las pandemias psicosociales que se dan en Estados Unidos, no sé si lo podemos, digamos, asociar totalmente a una tecnología extraterrestre o realmente a algo más atávico o algo más, digamos, bueno, a nivel metafísico espiritual que conecta con seres luciféricos, ¿no? Porque coinciden muchas de estos avistamientos con intervenciones afectados por estos seres demoníacos que existen también, ¿no? Lamentablemente, ¿cómo separamos la luz de las sombras, ¿no? Porque esto ha existido ya desde la época antigua. Si estudias las culturas mesopotámicas, si estudias los etruscos, hablan de estos seres alados demoníacos que vienen a joder durante el sueño, ¿no? Y todas estas experiencias de dormitorio, de visitantes de dormitorio, se dan cuando uno está dormido, ¿no? El misterio del sueño, el misterio de lo hipnagógico, ¿no? O sea, entre el dormir y el despertar, ¿qué pasa ahí, no? O sea, encontrás que la gente es llevada a naves o es, digamos, manipulada con extracción, sobre todo de elementos genéticos a través de manipulación de la sexualidad, ¿no? O sea, y después de las marcas que te dejan, algo que está ahí en el límite, está bien, son seres extraterrestres que no, aprovechan cuando la gente está dormida, se materializan, tratan de tomar tejidos, como suceden también con las mutilaciones de ganado, ¿no? O sea, anestesian, le sacan el tejido y órganos, bueno, a animales que no son del grado de conciencia humana. Al final, bueno, la humanidad tiene una cierta, tal vez, diferente protección, no sabemos realmente, o sea, después de tantos años, desde el caso Gil, en el caso Gil hasta el caso de Pascagoula, que yo llego a investigar con el testigo principal, llego a entrevistar hasta otros casos donde se supone que la gente es utilizada como animales de laboratorio. Mira, yo ya te digo, yo he tenido en ese periodo de los 90 estos sueños raros, ¿no? Pero no, nunca he llegado, ¿no? Por ejemplo, dos de los principales investigadores del tema de la abducción extraterrestre han sido, bueno, los tres. Pat Hopkins, que cuando yo llego a Estados Unidos, el mismo doctor Hynek me lo presenta. Me llama cuando yo estoy digo, te quiero presentar a una persona que te pueda ayudar cuando vas a residir aquí. Es un investigador que se llama Matt Hopkins, ¿no? Y ahí me lo presentó a Hopkins. Su amistad duró hasta casi su muerte unos años atrás. Y después conozco a David Jacobs, ya, a través de un congreso que nuestro colega Rodrigo fue en salidas en Chile, ¿no? Y también una amistad que dura años, ¿no? Pero tanto Hopkins como Jacobs tenían una versión, ¿no? Jacobs está vivo, pero una visión que es, esta raza está, durante un periodo, está realmente cosechando material genético, ¿no? O sea, y es ¿cuál es la lógica, no? O sea, de regenerarse. Pero si lo ves a nivel también un poco, digamos, metafísico, esa tradición, digamos, esas tradiciones que encontramos en libros
religiosos, libros históricos sagrados, es de que, bueno, eh, los, eh, los demonios actuaban también de esa forma, ¿no? O sea, decepcionando a la gente, ya, clavándole agujas. Hasta en el Corán encontramos esta descripción, ¿no? Digo, ¿cuál es el propósito, no? O sea, estamos reinterpretando una tecnología que significaba, digamos, extraer estos huevos para regenerarse, o también estos seres que han sido ya, digamos, descastados desde una génesis, no tienen una forma sólida y quieren tomar forma, siendo seres que pueden ser dimensionales, quieren adquirir una forma similar a la humana, ¿no? O sea, estamos cayendo en el mismo, digamos, abismo de los ángeles caídos, ¿no? O sea, esas coincidencias, porque realmente hay, ya digo, el tema de la abducción es una página más bien oscura que luminosa. Después, uno de los últimos investigadores que lamentablemente fallece en forma, digamos, demasiado temprana y que estaba avanzando en el tema, fue John Mack, John que Mack. también conozco, pero no tuve amistad con John Mack, pero... Te iba a preguntar cuando nombraste a Hopkins si lo conocías, lo habías conocido a John Mack. Sí, no, John Mack sí lo conocí, justamente se daba la oportunidad de que iba a ir a colaborar con él a la Universidad de Harvard. Yo había estudiado brevemente en, en, en la misma universidad años atrás, a través de una de sus mecenas. Él se interesó de que fuera a colaborar con él. Pero antes, bueno, antes le había asignado que me ayudara a investigar un par de casos y que hiciera análisis psicológicos a un par de testigos que él iba a conocer o iba a viajar, y por suerte me apoyó en eso, me compartió lo que como psicólogo y psiquiatra, porque era director de psiquiatría del colegio de la Universidad de Harvard, o sea, tenía un título un poco bastante responsabilidad, y le hicieron la vida imposible, o sea, tuvieron ahí lo que es el establishment listo para destruir su reputación. Y bueno, él tenía una visión, digamos, holística del fenómeno de la abducción, tomando más bien la parte de los casos que la gente tenía una realización interior a través de contactos, digamos, más benévolos que los terroríficos que otros autores como Hopkins, Jacobs, Linda Moulton Howe habían estado describiendo por años y décadas, o continúan describiendo, ¿no? O continúan haciendo regresiones y son. Pero realmente es cuando el testigo se despierta, ahí se acabó la historia, digo, porque si sucede cuando estás durmiendo, digamos que hay un mar, digamos, un mar de fondo, un mar tenebroso que es el inconsciente, ¿no? Y de que no sabemos nada. O sea, este fenómeno actúa sobre el fenómeno del dormir, ¿no? El fenómeno de tu estado en forma inconsciente. Estamos, digamos, fuera del cuerpo, fuera del mundo material, y es un estado casi de semi-muerte, ¿no? Que es el dormir, ¿no? O sea, hay un autor que yo seguí y fui parte de la sociedad antroposófica que se llamó Rudolf Steiner, o Rodolfo Steiner. El tipo fue un genio, el tipo, las cosas que escribió, o sea, realmente revisar su obra de
su obra es, digamos, es un buen desafío, ¿no? Es una obra que realmente te habla de lo viviente, que es ese mundo espiritual que compenetra el físico. Pero Steiner hace 100 años desarrolló un montón de trabajos y de conferencias y reinterpreta todos estos misterios, ¿no? O sea, y sobre todo el tema de qué pasa, del proceso del dormir, el proceso de entrar en el mundo espiritual, porque ahí, ¿dónde entramos? ¿De dónde volvemos? Y también la existencia de estos seres, digamos, que están ahí en ese mundo espiritual, ¿no? O sea, porque a través de la ciencia hasta ahora no hemos podido realmente comunicarnos de una forma, digamos, conclusiva con extraterrestres, ¿no? En el proyecto SETI no ha pasado nada, o sea, entonces, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda realmente para seguir hacia el siglo XXI, siglo XXII? Vamos a encontrar civilizaciones avanzadas con las posibles enterprises. Ya, o sea, ¿quién va a ser realmente el primer encuentro? ¿Quién va a ser realmente el testigo de la existencia de seres similares a nosotros, más allá del sistema solar, los exoplanetas, ¿no? Las exogalaxias? Todavía los científicos descubren, los astrónomos, astrofísicos descubren todos los días, cada semana, un nuevo planeta con condiciones similares a la Tierra, ¿no? Las tierras paralelas, ¿no? O sea, los mundos paralelos. Un tema que yo trazo en mi primer libro adolescente, ¿no? Claro que sí, en mundos paralelos. Sí, o sea, uno adolece de encontrar una respuesta, ¿no? O sea, esos mundos que a veces están dentro de nuestro mundo, ¿no? O sea, los mismos elementos químicos del universo van a estar más allá del viaje interestelar, ¿no? Todavía no encontramos, digamos, la forma de cruzar ese charco interestelar. Ahí tenemos a Elon Musk, ahí tenemos a Jeff Bezos, que comenzó vendiendo libros usados y ahora está tratando de alcanzar las estrellas, ¿no? Pero, ¿qué tenemos? Cohetes con gasolina, con mechas de pólvora que se encienden, explotan, desde la época ya, de los principios de la aeronáutica. Estamos un poco ahí a merced de las leyes de gravitación, de los vientos solares que nos pueden llevar a esos niveles de galaxia, cuando tenemos un montón de sustratos acumulados de cientos de un siglo, ¿no? Un siglo. Me acuerdo que decía, bueno, vamos a saber después de un siglo este proyecto de cosechar genéticamente a los seres humanos empezó hace un siglo. Ya va a terminar. Empezó en 1899 y iba a terminar en 1999, pero algunos casos aislados existen, ¿no? O sea, vienen para, digamos, cosechar material genético para regenerarse. O sea, seres que no son totalmente físicos, pero quieren ser físicos como nosotros, ¿no? Por eso también a escondidas despanzurran a los vacunos, a las vacas, ¿no? Cuando damos vuelta a la cabeza. Ahí, Alex, ¿cuáles fueron sí, pero tus referentes
así Sí, fuertes. Recién nombrabas a Alex Hynek, ¿no? Que fueron Alex, marcando también tu camino como ufólogo. realmente, por eso este libro es interesante. Estaba leyendo el prólogo que escribí hace casi 40 años y ahí dejaba que los elementos surrealistas de la realidad se apoderaran de mi lógica, ¿no? Porque estaba ya, la lógica no servía para nada. ¿Cuál va a ser la respuesta, no? O sea, y los casos que van a ver son casos, digamos, de todo tipo, primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, mira, antes y después de Heine, ¿no? Ya el libro lo empiezo a recopilar, digamos, en la marcha, ¿no? O sea, la asociación con Heine te da mucho más envergadura sistemática de ordenar tu mente y tus métodos, ¿no? Pero igualmente eso no te lleva a nada. En esa época, Jaime decía, nosotros no vamos a ver el resultado, no vamos a saber nunca qué cuernos son los hombres, o sea, no vamos a saber, no vamos a tener esa gran satisfacción de leer en el periódico, descubrimos la ciudad marciana, descubrimos la nueva América o la vieja América. O sea, lo que ustedes pueden hacer, nos decía hace 40 años, en el año 80, 82, 83, tienen que recopilar, tienen que hacerlo lo mejor que puedan. El ovni es el testigo, tratar bien al testigo, ver si está mintiendo, ubicar la geografía, ubicar la geografía interna de cómo se dio esta evidencia, estudiar el environment, o sea, el ambiente, o sea, si este fenómeno pudo ser natural, y cómo evolucionó, y a él, por ejemplo, a él le interesaba mucho más los casos de alta extrañeza, ¿no? Cuanto más extrañeza, el caso apunta, te da la percepción de que pueda ser verdad, ¿no? Y no una fabulación. Ahora estaba viendo que se armó otra vez la polémica con el caso de Dionisio Yanca, ¿no? Que sucedió en el 73, en una época que todavía se daban los humanoides. Un caso que se da también justo un mes después del caso Pascagula, ¿no? Donde dos pescadores sencillos son secuestrados por estos dos ridículos seres que parecen, tres seres salidos de una película de terror, porque parecen digamos, unas figuras hechas en barro, con piel de elefante, casi el tipo de esculturas que todos hacemos cuando vamos al baño, casi, ¿no? Y así era como lo describía Charlie Hickson, con el que paso casi una semana en Pascagoula visitándolo, haciendo unos amigos de él y su familia, ¿no? Y viviendo, reconstruyendo eso, su experiencia que había sucedido unos 25 años antes, ¿no? Y también conversaciones con Parker también, después encontrar que había perdido su cabeza totalmente, tenía visiones místicas y se le aparecía a la Virgen María, extraterrestres a la Virgen María. Había un ciclo que se convirtió, digamos, en vidente, apocalíptico, todo eso, que ahora no lo dice, pero me lo dijo a mediados de los 90, ¿no? O sea, es otro periodo, otra década. O sea, lo mismo, ya, yo estaba escuchando lo que dijo Yanka y tal, ¿no? O sea, no, contradicciones galopantes. Pero bueno, volviendo a lo que eh, un legado de que tenemos que, bueno, seguir, digamos, investigando, recopilando lo que podemos. Pero ya te digo, esos casos de alta extrañeza no se han seguido dando, ¿no? O sea, ahora tenemos las lucecitas, las formaciones, escuadrillas, videos, ¿no? Tenemos teléfonos y tenemos videos, pero no hay
no hay acercamientos, ¿no? ¿Y qué opinas de esta, a ver, tu mirada sobre la desclasificación, lo último que a lo largo de este año, ¿no es cierto?, a través de ese video del Pentágono de hace unos años, se viraliza y se empieza a desclasificar o a pseudo desclasificar? ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Bueno, sí, he dado mi opinión desde el 2017 hasta el 2018 hasta ahora. Ya en varias fuentes he dicho, bueno, un montón de veces que realmente me sorprende porque al ser un evento también mediático, desde el punto de vista desde acá, desde el norte, es como si, es como si la gente nunca hubiera oído hablar de ovnis, de UFOs. O sea, y más en medio de la pandemia, en medio de todo este caos, digo, ¿dónde estaba la gente? No, y también, bueno, es culpa del periodismo puede ser muy arribista y, digamos, falto de memoria, decadente, recurrente. También estamos también con el tema del Área 51, diciendo, sí, se dio a conocer un comunicado, ahora el gobierno acepta la existencia. Eso cada 2 o 3 años vuelve con el tema. O sea, no, si eso ya se aclaró en la época de Clinton, o sea, no se aclaró, pero se dio a conocer. ¿Qué están diciendo que ahora se revelan? O sea, hay todo un gap. O sea, la gente tiene mala memoria, los periodistas tienen mala memoria. O sea, los medios, cine, televisión principalmente, la televisión de realidad, de no ficción, sigue repitiendo lo que otros realizadores hicieron hace 5 o 10 años y quedó, digamos, en el tapete, pero no hacen un trabajo, digamos, de persistencia que pueda decir, sí, este fenómeno ha estado realmente ahí, pero una prensa que ha estado riéndose junto a otra capa, una capa a un nivel universitario dogmático que lo ha reprimido, ¿no? Y proyectos del gobierno que también han puesto la bota sobre la información, sobre cómo la información es respetada, ¿no? Y queda ahí como un tabú, ¿no? O sea, la rotura de tabús, o sea, la persistencia de estos demonios de la cultura. Ya, ahora entiendo por qué Carlitos Yurchuk le puso a su sitio demonios, no porque esté interesado en el tema, sino porque son, digamos, los demonios ocultos de nuestra cultura informativa, ¿no? Y que quedan ahí como tabú, como, digamos, temas, digamos, intocables o que no se pueden tocar con una forma realmente, con un sentido muy común sin caer en la exageración o el fanatismo. Quedan dos extremos, o tenés, digamos, el coloquio normal, en charlas de café, o te vas al fanatismo de crear una religión, ¿no? Y vos estás en la zona, ¿no? O sea, estás en la zona neurálgica, ¿no? O sea, yo sé que también hay muchos, digamos, coleccionistas que antes me contaban, hace 20 años atrás, casi, o tal vez 30 años atrás, que se formaban círculos para leer mi libro Mundos Paralelos ahí, en los faldeos del Uritorco, ¿no? Sí, sí. Cuando todavía no había caído el ovni sobre el pajarillo, ¿no? Sobre el Uritorco, ¿no? Eso me contaban amigos que fueron pioneros y ya se fueron
a principios de los 80s o finales de los 70s a vivir en Capilla del Monte, ¿no? Claro que sí. Mucho, mucho para hablar, ¿no es cierto?, de este tema que es el fenómeno OVNI, los encuentros cercanos y la gran gama de posibilidades, ¿no? Desde lo concreto, seres que vienen de otros mundos, mundos paralelos, interdimensionales, o producto de nuestra conciencia expandida con el famoso DMT. Hay tantas posibilidades. Traer a los demonios antiguos del medioevo, los incubos, los sucubos, los duendes, en fin, hay muchísimas posibilidades. Y yo creo que en tu libro, no lo hemos leído, no hemos tenido la suerte todavía de hacerlo, pero vas recopilando. Alex, contanos un poco así, pinceladas nada más, con qué se encuentra el lector cuando toma en sus manos OVNIs, la confrontación final. Sí, mi libro, Los OVNIs, la confrontación final, trata de casos, un abanico de casos interesantes, ¿no? O sea, casos que van de diversos niveles de encuentros cercanos, del primero, del segundo, del tercer tipo, muchos casos de encuentros con humanoides, casos que suceden tanto en la capital, en Buenos Aires, en medio del centro, como en las montañas de Mendoza, en la zona petrolera, donde siempre desde los años 60 se dieron muchos casos interesantes, ¿no? Mendoza, que ha tenido casos de todo tipo de apariciones, sean humanoides con forma de robot, como fuerzas que levantan autos o gente que son interceptadas por seres que les muestran pantallas con hongos atómicos, explosiones, como vaticinios de un futuro nuclear, ¿no? Un futuro de pánico o de miedo nuclear. Eso sucede mucho en los 60, que también, ya te digo, es un periodo que la televisión y sus series de ciencia ficción, como el día de hoy, están con los temas apocalípticos, ¿no? O sea, de la sobrevivencia de la humanidad, como se da durante la Guerra Fría, ¿no? Y eso invade la literatura y los campos, digamos, de los tubos catódicos de esa época, ¿no? Y de la producción de series que se basa mucho también en lo que está en boga en la literatura de fantasía y ciencia ficción, que de pronto en Mendoza se dan realmente en la realidad, ¿no? Como el caso Pechinotti Villegas, el caso de los Núñez y muchos otros también casos que son atípicos y que te muestran que aparecen ciudadelas flotantes, como la ciudad luminosa de Chepes, en La Rioja, donde luces crean toda una estructura monumental, flotante, ¿no? Casi como en el final de Encuentros Cercanos del tercer tipo. Otro caso muy interesante que desarrolló en el libro es el caso de Londres. Londres es un pueblo en Catamarca que de la noche a la mañana es destruido por un ovni que produce una, digamos, una ventisca de fuego, ¿no? El ovni lanza unas llamaradas y empieza a incendiar los pajonales. Y este fuego se desparrama por todo el pueblo, acompañado por este viento sonda, y sucede en el año 82. En plena guerra de las Malvinas, el pueblo de Londres es incendiado por un ovni que tiene forma de tic-tac.
tiene forma de un tic-tac. Ya van a ver el dibujo de esta cápsula, esta grajea. Bueno, acá le decimos tic-tac, estas pastillas, ¿no? Claro. Pero en el 82 no existían los tic-tacs. Existían objetos dentro de objetos. Y es interesante como en esa época describen objetos de luz dentro, un objeto oval dentro de una nube circular. Por ejemplo, los pilotos que ven ovnis en el 2016 sobre el Atlántico, ven un objeto circular luminoso dentro de un cubo rectangular que vuela, ¿no? Imagínate. Esas formas de objetos rectangulares de todo tipo las van a encontrar en mi libro, ¿no? O sea, de formas más, digamos, atípicas, que ya no se dan tanto en la actualidad. O sea, la gama de testigos van desde niños a gente anciana, a gente que han sido exmilitares, hacendados, mucha gente de campo. Los principales testigos sabemos que son gente de campo. Bueno, y la mayoría de mis casos han sido inéditos, pese a que mis artículos salían en la revista UFO Press, que era parte de nuestro grupo, digamos, de adolescentes ufólogos de aquella generación. También, bueno, colaboraba con otras revistas extranjeras, como te contaba al principio del programa, ¿no? Revistas de España, de Portugal, de Francia. Los franceses siempre han estado a la vanguardia, y mucha correspondencia con ellos también. Y es divertido porque ahora los franceses critican a Estados Unidos y digo que la declasificación nosotros la hicimos hace tiempo, ¿no? Y la colaboración entre civiles y militares. Así que, ¿qué están hablando? Nosotros llevamos el tema a la universidad y a nivel científico ya desde los 60. Así que, ya, y bueno, ese aspecto internacional también está en mi libro, donde desarrollo el tema de la cooperación con España, el intercambio con los ufólogos, omnílogos de esa época, ¿no? Desde Antonio Rivera, por ejemplo, que es un poco el padre de la ufología española, ¿no? Hasta Ignacio Arnau de Rojas, gente que fueron amigos de años como Andrea Faber-Kaiser también, que era un asociado con Alejandro Vignati. Alejandro Vignati fue parte de ese grupo de realismo fantástico que un poco lideraba Eduardo Ascuy. Y en mi libro también tengo varios capítulos de material que rescaté de también mi querido mentor y amigo que fue Eduardo Ascuy. Eduardo Ascuy fue un pionero en todo sentido, fue poeta, fue literato, fue parte de los proyectos del gobierno de la década del 60. Él trabajaba en Cancillería y pudo realmente colaborar con proyectos que venían de la Marina o de la Gendarmería, de la Fuerza Aérea, como investigador de campo, ¿no? Siendo periodista escritor, ¿no? O sea, Eduardo Ascuy, Alejandro Vignati, que después se va a España, a Barcelona, y colabora con Faber-Kaiser, escriben libros juntos y publica también libros sobre los años anteriores, cuando él era jefe de redacción, principal columnista ufológico de la querida revista 2001, Periodismo de Anticipación, ¿no? Que fue realmente la mejor revista de este tema en Argentina, ¿no? Y bueno, ahí pongo muchos temas que a la nueva generación de estudiosos y investigadores les va a gustar. Bueno,
Claro, hay una compilación entonces de temas, de casos de 40 años para acá, y lo último también tu mirada sobre lo que está ocurriendo o este movimiento de apertura aparente del fenómeno en la actualidad, ¿no? Pero bueno, esos grandes casos que por ahí puntualmente investigaste y que por ahí no son tan conocidos, pero que realmente provocan tanta incertidumbre, qué fue lo que pasó, ¿no? Rescatar los testimonios de primera mano, ¿no? Porque has estado haciendo, como siempre, investigación de campo, vas hasta las fuentes, ves la locación, investigaste con los testigos, escuchaste los relatos, que en algunos casos por ahí hay más evidencia y en otros solamente es creer lo que el relato del testigo, su vivencia, ¿no? Sí, por eso el libro tiene muchos dibujos de esa época, pero también he hecho una reconstrucción visual con la colaboración de una muy buena artista y diseñadora rosarina, Elsa Buratti, que ha reconstruido con una visión bastante sensible muchos de estos casos clásicos, que a lo mejor están descritos brevemente en el libro, pero son parte de los casos que también quise tomar y que de alguna forma investigué, o sea, no totalmente en el campo como los casos principales que me llevaron a una investigación detallada, pero otros casos, por ejemplo, el caso de San Luis, de Dique, la Florida, llegué a hablar con un testigo, ¿no? Por ejemplo, ese lo reconstruimos. Y Claro. casos también de mayor envergadura, el caso La Dulce, por ejemplo, el caso Chepes, lo trato de hacer en secuencia. Vos hablabas de tendencia cinematográfica, ¿no? Y les doy movimiento, por eso algunas páginas tienen 2 o 3, digamos, viñetas interpretadas muy bien por Elsa, que supo captar la idea, ¿no? Y es posible que hagamos una exhibición, digamos en tercera dimensión, como instalación artística Ah, qué bueno. del libro y de los casos, ¿no? O sea, dándoles, digamos, movimiento, dándoles, digamos, vida a través de la relación entre lo que es maqueta e imagen, ¿no? Y darle luz a imagen de 2 dimensiones hacia tercera o hacia la cuarta dimensión. Qué fantástica idea, ¿no? Es una instalación que parte de la obra literaria y que va sumando las diferentes aristas del arte. Excelente esa idea, que no no es un recurso, según tengo entendido, muy habitual en los escritores, al menos por estas zonas no. Así que éxito con eso, ojalá que podamos verlo, aunque sea en video, ¿no es cierto? Porque eso se hará en Estados Unidos, me imagino. No, esto se va a hacer en Argentina. Ah, Esto bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos al pendiente entonces cuando se realice este proyecto, ¿eh? Para seguir y sí. difundirlo aquí en el canal. Alex, ¿cómo hace la gente para adquirir tu obra? OVNIS, la confrontación final. Bueno, te iba a decir, bueno, el tema de la declasificación, yo tengo otro libro que justamente iba a salir antes de este, que Sí, se llama Más allá del proyecto Libro Azul, y que iba a salir con una editorial española que realmente al final no salió, ¿no? El libro está terminado, también tiene prólogo de José Antonio Caravaca, como de la confrontación final, un imperdible prólogo, en que estoy muy honrado. Y este libro espero publicarlo antes de fin de año con la misma editorial, Ediciones Matrioska. Ediciones Matrioska, si entran en la website y buscan Ediciones Matrioska, como las muñecas estas sí, rusas, ¿no? Una sí. detrás de otra, sí. Ahí en la website se vende el libro, si no en Amazon, también en Amazon Kindle, es la versión digital. Ahí no sé cómo será en Sudamérica, en Argentina, con el Kindle, porque los que están suscriptos a lo que es Amazon Prime pueden leer el libro
en forma gratuita, ¿no? ¿El libro está en español o en inglés? No, el libro lo tengo también escrito en inglés. Iba a salir en Inglaterra con la editorial de Philip Mantle, Fly and This Press, pero no llegamos a un acuerdo en el porcentaje, así que no salió en la versión inglesa. En inglés se llama UFOs The Last Confrontation. UFOs en Argentina, pero en la versión actual es en castellano. Perfecto. La española, ¿no? Perfecto. ¿Dónde puede seguirte la gente, Alex? ¿Tus redes sociales? ¿Sos de estar publicando, de tener también contacto con tu público, con tus seguidores? ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar como Alex Chionetti en Facebook, en Twitter también, como Alex Chionetti, en esas dos formas. Porque ahora tenía una website, pero la di de baja, pero ya no está actualizada. Bueno, pero ahí vamos a estar al tanto entonces de tus proyectos, de todo lo que vas concretando, porque seguís muy, muy activo desde joven, desde niño. Nos has compartido hoy un pedazo de tu vida, de tu investigación, y estamos muy agradecidos. Yo personalmente, para mí ha sido un honor realmente entrevistarte, que nos hayas regalado un poco más de 2 horas de tu tiempo. Hemos ilustrado toda esta entrevista con fotos fantásticas que nos has compartido. Así que solo restan palabras de agradecimiento, Alex, y te dejo las últimas para nuestros queridos amigos del canal. Bueno, muy agradecido, espero que lo repitamos con el otro próximo libro, o como sea, cuando quieran, aquí estoy. Mi casa es tu casa. Muchísimas gracias. Me recuerda muchísimo México. Hemos vivido por allá algunos años y era la frase. Es una expresión que los mexicanos usan acá, se me quedó prendido. Excelentes anfitriones. Gracias, Alex. Un fuerte abrazo a la distancia desde New Jersey, ¿verdad? En Estados Unidos. En este momento. A todos ustedes, queridos amigos, gracias por habernos acompañado, disfrutando de esta entrevista. Seguramente es para verla 2 o 3 veces, para tomar esos conceptos y para seguir cada uno el camino de la investigación. A eso los invitamos en el canal, escuchar todas las voces y que cada uno vaya siguiendo su propio pálpito en estos grandes temas que tienen que ver con civilizaciones antiguas, con la presencia extraterrestre en el planeta y con el sentido de nuestra vida sobre esta pequeña mota azul. Hasta la próxima.